Gloria a Dios. Nos gozamos, nos alegramos y nos preparamos para el día de hoy compartir la palabra de Dios. Así que ahí en tu lugar, como siempre te enseñamos, hoy iniciamos la semana, hoy martes, iniciamos la semana y abre tu Biblia, tu cuaderno también, ¿no? Y bueno, y también tu corazón en especial, ¿ya? Entonces hoy vamos a hablar, el tema de hoy lleva como título las iras del Apocalipsis, las iras. Cuando hablamos de las iras, no hablamos de ir, no hablamos de ir a un lugar. Cuando hablamos de las iras, hablamos de la ira de ser iracundo, ¿no es cierto? O no tanto de ser iracundo, sino de airarse, de eso, de airarse. Entonces, vamos a ver, hermanos, que en la Biblia, en el Apocalipsis, perdón, estuve leyendo la palabra de Dios y me di cuenta de que hay etapas, ¿no? Hay etapas de iras. Por ejemplo, ¿no? Cuando recién comienza la tribulación. Usted sabe que la tribulación dura 3 años y medio y la gran tribulación 3 años y medio. Son 7 años. Tribulación 3 años y medio, gran tribulación 3 años y medio. Y al inicio de la tribulación, ¿no? De los primeros 3 años y medio, se ve la ira del Cordero, la ira de Jesús. ¿Por qué la ira de Jesús? Porque digamos que el Señor hizo tanto para salvar a la humanidad. El Señor derramó su sangre, el Señor dio su vida por cada persona, para que cada persona tenga en esta gracia, porque la salvación es un regalo de Dios, mi querido hermano. En esta gracia, cada persona tenga libre entrada, como dice la Biblia, al trono de la gracia. Pero hay personas que, digamos, ni porque el Señor ha pagado su deuda en la cruz del madero, ni porque el Señor está obsequiando la salvación, ni aún por eso se acercará al camino de Dios. Entonces, ahí vemos, hermano, al inicio de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, vemos la ira del Cordero. ¿Por qué la ira del Cordero? Porque en ese momento que vamos a aprender, la iglesia ya no estará en la tierra. La iglesia habrá volado y en ese momento, hermano, es la ira del Cordero que se suelta en el inicio de la tribulación. Luego, vamos a ver que en estos tiempos de tribulación, las naciones, en vez de arrepentirse, en vez de buscar a Dios, las naciones lo que van a hacer, hermano, es airarse contra Dios. Se van a airar. O sea, en vez de arrepentirse la gente, en vez de buscar a Dios, en vez, hermano, de volverse con todo su corazón, la gente va a hablar mal de Dios. La gente va a criticar a Dios. La gente se va a airar contra Dios. Cuando las naciones se airen contra Dios en esta etapa de la tribulación, los primeros 3 años y medio, dice la Biblia que vendrá la ira del diablo. Y esto dará inicio a la segunda etapa, la gran tribulación. Los segundos 3 años y medio. Esto dará inicio a la gran tribulación, la ira del diablo, donde la Biblia dice que Satanás será lanzado a la tierra, porque usted sabe que él está en el segundo cielo con los demonios. Como en una oportunidad se le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y él dijo, de rodear la tierra, ¿no? Entonces, hermano, será lanzado, dice la Biblia, él a la tierra, amado hermano, y allí comenzará la gran tribulación, ¿no? Los segundos 3 años y medio. Comenzará ahí. Y ahí comienza la ira del diablo, que dice la Biblia porque él sabe que le queda poco tiempo. Y ahí es donde Satanás, hermano, buscará engañar, se levantará. Esto está en el capítulo 12. El capítulo siguiente, 13, se levanta el anticristo, pero ya, hermano, como un enemigo, se levanta el falso profeta para empezar a marcar a la gente, y ya, hermano, el enemigo comienza a moverse tremendamente, ¿no? Ocasionado porque la gente no se arrepiente, la gente, hermano, en vez de buscar a Dios, se va a irar contra Dios, ¿no? Y luego, en todo el espesor de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, del segundo 3 años y medio, viene la ira del Padre, tipificada por las copas de ira, ¿no? La ira del Padre, cuando ya, hermano, es insostenible todo, ¿no? Entonces comienza con el Hijo, acaba con el Padre, ¿ya? Entonces las naciones en medio tienen la oportunidad
de aceptar a Cristo, de arrepentirse, pero al no hacerlo, desatan la ira del diablo. Para que, suelto el enemigo, suelto el adversario, entonces pueda engañar a todas las naciones. Vamos a empezar, hermanos. Entonces, los que son bien observadores habrán notado que solamente hay números. Habrán notado de que está el capítulo y el versículo. Y habrán notado de que no hay libros. Es que lo que pasa es que el título lo dice, ¿no? Las iras del Apocalipsis. Entonces, todos los versículos que vamos a hablar están en el libro de Apocalipsis. Entonces, comencemos, mis queridos hermanos, con esta breve explicación, la cual yo siempre pido y aconsejo que luego, al acabar la enseñanza, antes de dormir o al siguiente día en tu tiempo libre, vuelvas a escuchar la palabra. ¿No es cierto? Para que haga rema en ti. Ese es mi mayor consejo que puedo darte. Bueno, comencemos. Las iras del Cordero. La ira del Cordero. La primera ira del Apocalipsis la encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y 17. Comenzamos. Muy bien, Apocalipsis capítulo 6, verso 16 y 17. Y ya sabes, a la mitad de la enseñanza te preparas para todo glorificar al Señor. Porque si no glorificamos al Señor, transformamos esto en un aula terrenal, simplemente algo mental, donde solamente aprendo y escucho la palabra moviendo mi ceja, pero no, esto es una iglesia. Entonces, hermano, no solamente recibimos la palabra, sino glorificamos también al Dios que nos da la palabra. Eso es una iglesia, ¿ya? Por eso que estamos glorificando al Señor y cada hermano ahí en su lugar, ¿no? O en los comentarios también, ¿no? Gloria a Dios, Cristo vive. O soltando ahí esos stickers de palmas poderosas, ¿ya? Muy bien, aquí en Apocalipsis capítulo 6 comienzan los sellos de la tribulación. Los primeros 3 años y medio. Aquí, hermano, ya comienza la tribulación, ¿no es cierto? Y vemos aquí en el verso 16, mira lo que dice la Biblia. Y decían los montes, y decían aquella gente cuando comenzará la tribulación, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, decía la gente, ¿no? Y escondednos, ¿no? Escóndannos del rostro de aquel que está sentado, ¿no es cierto? Que está sentado en el trono. Esto habla del Padre, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y note, de la ira del Cordero. La primera ira, ¿no es cierto?, de airarse, es la ira del Cordero. Y esto, repito, se desata al inicio de los primeros 3 años y medio, cuando se abren los sellos en la tribulación, ¿ya? ¿Y por qué, hermano, digamos, esta desazón, este descontento del Cordero de Dios? Porque repito, hermano, vuelvo y repito, el Cordero de Dios, Jesucristo, dice la Biblia, que siendo Él Dios, vino a este mundo, ¿no es cierto? Se hizo de un cuerpo como nosotros, predicó la palabra, sanó a los enfermos, hizo milagros, enseñó el Evangelio, pero aún así, hermano, muchas personas no creyeron en Él. Pero aún así dice la Biblia que el Señor fue a la cruz del madero, tomó tu lugar, sí, tomó tu lugar, tomó también mi lugar y dio su vida por cada uno de nosotros, dice la Biblia. Dio su vida por nosotros. Ahora bien, atento por acá. Pero aún así, hermano, vemos el día de hoy la humanidad, que la humanidad solamente piensa en trabajar, en estudiar, en divertirse, en vivir, en solamente hacer lo que quiere, pero no en buscar de Dios, no en buscar a Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, al decir yo soy el camino, Él estaba diciendo, ya hay un camino para llegar al Padre. Porque la Biblia dice, hermano, de que Dios estaba airado con el hombre por su pecado. Pero cuando Cristo dio su vida en la cruz del madero, Él dijo, yo soy el camino, que significa ya hay un camino para poder llegar al Padre. Pero aún así, hermano, la Biblia dice que hay 2 caminos delante del hombre, el camino ancho del mundo, del pecado, y el camino angosto, que es el camino de la verdad. Cristo es la verdad, el camino de Dios. Pero aún así dice la Biblia que más
son los que van por el camino ancho y pocos son los que van por el camino angosto. Entonces, el Señor Jesús, al hacer todo lo que tuvo que hacer para que la humanidad venga en pos de Él, y al ver que muchos no se acercan a Dios, entonces, ¿qué hace el Señor? Se lleva a su iglesia, el arrebatamiento, y se abren los sellos. Se abren los sellos desatando la tribulación, los primeros 3 años y medio. Pero eso, ¿no es cierto? Eso desencadena la ira del Cordero, ¿no? Es como decir, todo lo que hice por ustedes, pero ¿por qué no quieren venir a mí? ¿Por qué no quieren arrepentirse de sus pecados? ¿Por qué no quieren buscar de Dios? ¿Por qué no quieren acercarse a Dios? ¿No es cierto? Muy bien, entonces vemos ahí la ira del Cordero. Esto ocurre, mis queridos hermanos, al principio de la tribulación, en los primeros 3 años y medio, ¿no es cierto? Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué? Pero, o sea que Jesús no es perfecto, o sea que Dios no es perfecto. ¿Por qué dices eso? Porque dice la ira de Dios, la ira del Cordero, la ira de Jesús. Claro, pero aquí no es una ira de lastimar, aquí no es una ira humana de lastimar, de hacer daño, porque el ser humano cuando se aira, lastima, daña, a algunos hasta matan. Esta ira es como un descontento, ¿no?, que el Señor siente en su celo, en su santidad, de que Él hizo todo lo que pudo haber hecho, pero aún así la gente no quiso venir a Dios. Aún así las personas no vinieron a Dios, ¿no? Y así como un padre cuando de repente cría un hijo, ¿no?, lo viste, lo alimenta, lo cría, lo lleva al colegio, le paga la universidad, y al final ese hijo de repente termina siendo la peor persona o termina haciendo cosas desagradables, y ese padre siente una ira, pero no una ira de dañarlo, sino una ira de ¿por qué? O sea, si yo te di todo, si yo me esforcé para que seas un buen hombre o una buena mujer, ¿por qué te comportas de esa forma? De la misma manera, la ira del Cordero desata la tribulación, abriéndose los sellos ante un mundo el cual, digamos, pudo haberse vuelto al Señor, pero no lo hizo. Y esa es la ira del Cordero. El Cordero viene por su iglesia, se la lleva a su iglesia y se abren los sellos. ¿No es cierto? Y bueno, faltan las trompetas y faltan también las copas. Muy bien, ahí está, verso 17. Seguimos leyendo, dice la Biblia. Porque el gran día, ¿ve? El gran día, comienza todo, ¿no? Cuando se abren los sellos. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿No es cierto? Serán días de tribulación, días terribles. Yo te recomiendo, tenemos una enseñanza que se llama la tribulación, ¿no es cierto? Donde ahí hablamos cómo será, qué pasará, qué ocurrirá, qué personajes habrán en los tiempos tribulacionarios. O me parece que se llaman tiempos tribulacionarios, ¿no? Tiempos tribulacionarios. Y te recomiendo para que siempre puedas estar al día y que la palabra se quede dentro de ti. Entonces, mi querido amigo, que hoy escuchas esta palabra, estamos en tiempos de gracia. Tienes la oportunidad de venir a Dios. En este momento todavía no se desata la ira del Cordero. ¿No es cierto? Aquí vemos. Todavía no se desata la ira del Cordero. Todavía no. Ahorita está el amor del Cordero, la gracia del Cordero, no la paz que da el Cordero. Acércate a Él. El Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor dijo, aleluya, yo soy el camino, ¿no es cierto?, la verdad y la vida. Ya, ahora sí se puede llegar al Padre, pero es a través de mí, ¿no es cierto? El Señor dijo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra, debajo del cielo, en la cual se pueda ser salvo. Acércate a Jesús. No esperes este momento, no esperes el momento de la ira. Estás en el momento donde Él dijo, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Acércate a Jesús con todo tu corazón. Volvamos por favor entonces a... Muy bien, ahí está. Las iras del Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién comienza abriendo los sellos, empezando la tribulación? ¿Quién comienza? El Hijo. Cuando los sellos se abren en tiempos tribulacionarios, es el Hijo, ¿no es cierto?
donde digamos se lleva a su iglesia y ahí está la ira del Cordero. Vamos a ver qué pasa más adelante. Si en esos tiempos de tribulación la gente se arrepiente, de repente muchos no se arrepentirán en este tiempo, se quedarán para la tribulación. Vamos a ver si la gente de aquel tiempo se arrepentirá, buscará de Dios. ¿No es cierto? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver las naciones en tiempos tribulacionarios. Apocalipsis 11, 18. Vamos para allá, mis hermanos. Porque digamos, aparentemente, cuando el ser humano pasa problemas o cuando la gente pasa situaciones malas, a veces uno piensa, seguro que va a buscar a Dios, ¿no es cierto? Pero a veces no es así. A veces cuando la gente pasa situaciones malas, a veces peor se vuelve contra Dios. O si no, a veces ni aún así buscan a Dios. Ni aún así buscan a Dios, hermano. Entonces, hermano, hoy yo quiero motivar, ¿no es cierto?, a todo aquel que escuche esta palabra. Todavía no ha empezado la ira del Cordero. Y vemos aquí, hermanos, que la Biblia habla y dice que lo que ocurrirá en tiempos tribulacionarios. Aquí, por ejemplo, en este capítulo se ve a los dos testigos predicando, ¿no es cierto?, enseñando. Y esto ya, hermano, digamos, se está acercando a la segunda etapa de la gran tribulación. Y vamos a ver cómo reacciona la gente. Mira, dice, y se airaron las naciones. ¿Cómo es posible, hermano? O sea, en tiempos de gracia, la gente no quiere buscar a Dios. Y cuando vengan los tiempos de tribulación, aún así, tampoco la gente va a buscar a Dios. Entonces, hermanos, ni frío ni caliente, ¿no es cierto? Ni ayudándolos, ni de repente de parte de Dios castigándolos. Ninguna forma, hermano. Entonces, dice la Biblia, y se airaron las naciones. O sea, se airarán las naciones, ¿no es cierto? Se enojarán contra Dios, ¿no? Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, note, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces muchas de las personas, ¿no es cierto?, que digamos no buscaron a Dios, pero destruyeron la tierra, ¿no es cierto?, creando armas, creando virus, creando de repente, amado hermano, informalidad, haciendo que la juventud se hunda en una subcultura que no es la de la educación, ni tampoco la de la moral, ni tampoco destruyendo la familia, destruyendo el matrimonio, ¿no es cierto?, tal y como Dios lo creó. Gente que destruyó la tierra con el aborto, gente, hermano, que destruyó la tierra de diferentes formas, se quedarán para la tribulación. Pero por más que vengan, hermano, cosas que la Biblia habla que vendrán, dice la Biblia que ni aún así se arrepentirán. ¿Lo podemos ver nuevamente, por favor? Si bajamos un poquito, muy bien. Ahí está. Sino que la gente se airará, la gente se enojará, la gente se sentirá airada contra Dios, ¿no es cierto? La gente se sentirá enojada contra Dios. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Mira, en este momento el mundo está pasando una peste, una plaga. En este momento, hermano, el mundo está siendo azotado por algo que es real, sí. Pero también entendemos que hay cosas que han envuelto la política y la corrupción y muchas cosas que en su momento hablaremos. Pero aunque estamos viendo muertes, cuando estamos viendo, hermano, que el mundo entero está siendo sacudido por este virus, aún así, hermano, no vemos a la gente. Hermano, no vemos a la gente buscando a Dios. Mira, vemos a la gente atemorizada, sí, pero el temor no es fe. Vemos a la gente diciendo, ay, estoy asustado, estoy asustada, pero el susto no es fe. Qué lindo sería que las personas, en vez de atemorizarse, en vez de asustarse, hermanos, buscaran a Dios. Qué lindo fuera, hermano, que la gente buscara a Dios con todo su corazón. Buscara de repente a alguien que les enseñe la palabra. Buscaran conectarse a oír la palabra de Dios. Buscaran de repente abrir sus Biblias en sus casas. Buscaran de repente volver nuevamente, como por ahí vi una publicación, no me acuerdo de quién,
de alguien que decía, ¿no? Cuando acabe todo esto, lo menos que quiero es ir a una fiesta o a una pollada o a una discoteca. Lo que quiero es ir a una iglesia. Quiero ir a la casa de Dios. Quiero darle gracias que Dios me cuidó, que Dios me ayudó a mí, a mi familia. Qué lindo es esas palabras, hermano, pero no es el sentir de todos. Entonces aquí vemos, hermano, que así como en estos tiempos, en aquellos tiempos, hermano, tribulacionarios, las naciones, ¿no es cierto?, van a airarse, van a sentir ira, ¿no es cierto?, en contra de Dios. Dice la Biblia que sentirán enojo por las plagas que ocurrirán en aquellos tiempos. Así dice la Biblia, hermano, lo puedes luego buscar. Entonces, volvamos por favor, hermanos, volvamos a... Aquí vemos, ¿no es cierto? Entonces, hermano, aquí el Señor se lleva a su iglesia, cuando los sellos se abren, el Señor se lleva a su iglesia, ¿no es cierto? La iglesia ya no está, los sellos se abren y es como un desazón, la ira del Cordero, ¿no? Ante un mundo que no quiso venir a Él. Y lamentablemente la gente, en vez de arrepentirse, en vez de buscar a Dios, la gente se va a irar contra Dios, hermano. Se va a enojar contra Dios. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Y eso, ¿no es cierto?, va a dar lugar a la siguiente etapa, la tercera etapa, la ira del Cordero, la ira de las naciones, la ira del diablo. Entonces dice la Biblia que Satanás será arrojado a la tierra con gran ira, ¿no es cierto? Alguno dirá, ¡ay, pobrecita las naciones, pobrecita la gente de aquel tiempo! Mira, si el diablo estando rodeando la tierra causa mucho daño, ¿qué será ahora que el diablo esté en la tierra? ¿No? Un querubín o un ex querubín como él. ¿Qué será? Pobrecita la gente. Pero es que no, ni siquiera podemos decir pobrecita. Pobrecitos si se arrepienten. Pero es gente, hermano, que con su actitud, gente que con su comportamiento, la humanidad que con su forma de ser hará que esto ocurra. ¿No es cierto? Y que el diablo sea lanzado a la tierra, dice la Biblia. Y se dice, ¿no? Me parece que dice, ¡ay de los moradores de la tierra! ¿No? Y vamos a explicar un poquito acerca de eso. Vamos a verlo en Apocalipsis 12:12. Vamos para allá, hermanos. Y luego prepárate para dar glorias al nombre del Señor. Apocalipsis 12:12. Muy bien. Mira lo que dice la Biblia. Por lo cual, dice el Señor, alegraos cielos, ¿no? Y los que moran allí. ¿Quiénes? ¿Por qué dice alegraos cielos y los que moran allí? Porque ahora el Señor Jesucristo estará allí con su iglesia. ¿No es cierto? Ya los que éramos la iglesia, que morábamos en la tierra, ahora seremos moradores del cielo. Estaremos en el cielo con el Señor. Así dice la Biblia. Yo lo creo. Créelo en el nombre de Jesús. Pero mira lo que luego dice. ¡Ay! Esa palabra, mira, cuando Dios dice ¡ay!, es porque te va a doler. De verdad, hermanos, de verdad. Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y si Dios dice ay, es porque la gente va a decir ay. ¿No es cierto? Ay de los moradores de la tierra, ¿no? O sea, los que se quedaron en tiempos de tribulación. Y del mar también dice, ¿no? Note, porque el diablo, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito, acá está. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Note esta palabra. El diablo será arrojado a la tierra y descenderá, dice, con gran ira. La ira del Cordero será en los sellos, en los comienzos de la tribulación. Ante un mundo que no vino a él, la iglesia será llevada. La gente, en vez de arrepentirse, dice la Biblia que las naciones van a airarse contra él. Eso desatará de que el diablo sea arrojado a la tierra. ¿Cómo es eso? La otra vez estuvimos hablando un poquito de eso, ¿no? Mucha gente piensa de que el diablo está en el infierno y tiene ahí su escritorio, ¿no? Y está ahí el diablo pensando, haciendo sus esquemas diabólicos, ¿no? Y está ahí el diablo buscando, organizando, ¿no? Y de repente cuando el ladrón, el violador, muere y va al infierno, el diablo le dice, ah, te gustaba violar, ¿no? Te gustaba, a ver ahora, pues, ¿no? Y manda a los demonios y los demonios están ahí
azotando. Eso no existe, hermano. Esos son pensamientos, ¿no? Cosas humanas que no son bíblicas. ¿Dónde dice en la Biblia que el diablo está azotando? O que los demonios están azotando. ¿Dónde dice? E inclusive la Biblia habla que cuando Dios echó fuera del Gadareno algunos espíritus inmundos, algunos demonios, dice de que ellos no querían, por favor, no nos mandes al abismo. O sea, hermano, escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Cuando se le preguntó al diablo, cuando en Job capítulo 1, ¿de dónde vienes? ¿Dónde paras? ¿Dónde estás? Él dijo, de rodear la tierra. La Biblia dice que existe el primer cielo. El primer cielo. Debajo del primer cielo viven los hombres. El segundo cielo es donde están los astros, las estrellas. Ahí habita el enemigo. Ahora bien, atento por acá. Y el tercer cielo es como decía aquel himno. Más allá del sol. ¿Se acuerda ese himno? Más allá del sol. Yo tengo un hogar, lindo hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del segundo cielo, del universo. Ahí está el tercer cielo donde vive Dios. Ahora, algunos se preguntará, pero si el diablo está en el universo, en el segundo cielo, entonces ¿quién tienta acá? ¿Quién estorba aquí? Es que lo que pasa es que en Efesios, dice la Biblia, capítulo 6, dice la palabra de Dios, de que Él tiene principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Esa gente, ese ejército de jerarquía que Él tiene, es donde Él pone principados para naciones, ¿no es cierto? Gobernadores también, ¿no es cierto? Potestades también, ya voy a explicar quién es quién y para qué cada uno y cuál es su grado de autoridad, ¿no es cierto? Y huestes, ellos son, ¿no es cierto? Satanás lo que hace es visitar, ¿no? Visitar y da vuelta a la tierra, ¿no es cierto? Mirando, por ejemplo, pasa por Perú y le dice al principado, ¿y cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Vizcarra? Y ahí está pasando, ¿no? Muy bien, ya listo. Luego se va a Chile, ¿qué tal? ¿Cómo va por allá? Y así, dando vueltas a los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero la Biblia dice que aunque en este momento esté allá, ¿no? La Biblia dice, atento por acá, dice la palabra de Dios que en tiempos de tribulación habrá una guerra en el cielo y Miguel vencerá, dice, al dragón y sus ángeles, lea todo el capítulo, y dice que lanzará al diablo, lo lanzará a la tierra, ¿no es cierto? Ahora, atento, lo lanzará a la tierra, y ahí dice la Biblia que él descenderá con gran ira a la tierra, ¿no es cierto? Por eso dice, ay de los moradores de la tierra, porque descenderá con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice el Señor. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Y ahí es donde el diablo, después de esto, al siguiente capítulo, se ve, y salió del mar una bestia, y salió de las aguas otra bestia, el anticristo, vemos al falso profeta, y vemos, hermano, todo, vemos de que al siguiente capítulo es donde se comienza a marcar a todos los moradores de la tierra para que adoren a la bestia. Y el que no quiera dejarse marcar, va a ser decapitado. Mire qué tremendo, mis queridos hermanos. Por ello, ¿por qué quedarte hasta este momento? ¿Por qué no mejor buscar a Dios con todo nuestro corazón? Yo le quiero hablar a todo aquel que de repente, a todo hermano que de repente te has afanado y no buscas a Dios. A todo hermano que de repente te has desanimado. Pero aún en tu desánimo, pones en primer lugar tu desánimo en vez de poner en primer lugar a Dios. Yo quiero hablarle a todo hermano que en este tiempo, al principio de la pandemia, orabas, ayunabas, leías la Biblia, pero ahora te has acostumbrado a la pandemia. Ahora hay una fila de cristianos que se han acostumbrado a la pandemia, ¿no es cierto? Y ya perdieron eso, lo que tenían al principio, y ahora hay cristianos que han dejado de orar, que han dejado de leer. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible? Yo haría una pregunta. ¿Qué te tiene que pasar siempre para que busques a Dios? Tengo una pregunta para aquellos que a veces se desaniman o de repente les cuesta buscar a Dios. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho Dios? ¿En qué te ha fallado Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué daño te ha hecho Dios para que no lo ames? Para que no lo busques.
Si tienes una hija, es por Dios. Si tienes hijos, es por Dios. Si de alguna forma, mucho o poco, tienes un pan para comer, es por Dios. Si tienes salud y todavía no te has muerto, es por Dios. ¿Qué daño te ha hecho Dios? ¿Por qué te cuesta tanto no amarle? ¿Por qué te cuesta tanto no valorarlo, no quererlo, no estimarlo? ¿Por qué te cuesta tanto buscarlo? Ya, hermano, cíñete en el nombre de Jesús. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y mire, hermano, todo lo que pasará. Por eso yo te animo, hermano, busquemos a Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y sirvámosle con todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces vamos en este momento a glorificar el nombre del Señor. Prepárense ahí todos los jóvenes de la gloria de Dios, todos los líderes de la gloria de Dios, todo el pueblo de la gloria de Dios. Prepárate para dar un poderoso gloria a Dios, aleluya. Aún en los comentarios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuertes palmas al nombre del Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, volvamos al esquemita, por favor. Y vamos ya sobre el final, ¿no es cierto? Ya vimos la ira del Cordero, el Hijo, cuando comienza todo. Las naciones, en vez de arrepentirse, ¿no es cierto?, también se enojan, también entran en ira. Eso desata la ira del diablo, ¿no es cierto?, porque si se hubieran arrepentido, esto no hubiera pasado, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia en Efesios, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Ellos se airaron, pero pecaron y dieron lugar al diablo. ¿Ves qué tremendo? Entonces dice la Biblia, hermano, dieron lugar al diablo, y luego al final de la tribulación, en las copas de ira, en los segundos 3 años y medio, viene la ira del Padre. ¿Por qué la ira del Padre? La ira del Padre porque no recibieron al Hijo. La ira del Padre porque en vez de arrepentirse, las naciones se airaron. La ira del Padre porque aquí, por más de que el enemigo fue lanzado a la tierra, ni aún así las naciones se arrepintieron. Entonces viene la ira del Padre a modo de las copas de ira. Vamos para allá. Apocalipsis 16:1. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Apocalipsis 16:1. Las copas de ira. Aquí, hermano, ya estamos ya en el corazón, ¿no? En el corazón, no en el comienzo, ¿no? Porque el comienzo de la gran tribulación es cuando el diablo es arrojado a las naciones. Ahí se desata la gran tribulación. Pero aquí, hermano, estamos en el corazón de los segundos 3 años y medio, de que es la gran tribulación. Se desatan las copas de ira y dice: oí una gran voz que decía desde el templo. Para aquellos que no saben, en el cielo también hay un templo que se abrirá, y donde saldrán los ángeles que vaciarán la copa de ira, las copas de ira de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Padre Santo. Vamos terminando, por favor, por aquí en el nombre de Jesús. Vamos terminando, por favor. Hoy yo quiero decirte, a ti amigo, a ti hermano, es tiempo de buscar de Dios, ¿no? Es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. De repente pueden dejar aquí el esquemita ahí en la parte de atrás para que siempre quede. Quiero animarte a buscar a Dios. Quiero animarte a ti, hermana, hermano, que no estás orando. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Quiero animarte a ti, hermano, que a veces no te conectas. Conéctate. Esto es tu iglesia ahora. Conéctate. ¿Acaso crees que Dios está contento contigo cuando Él ve que no te conectas? Conéctate. A ti, hermano, que de repente no te conectas, o si te conectas tarde. Conéctate temprano, hermano. Mira qué lindo los hermanos desde temprano. Mi corazón se llena de alegría cuando veo a los líderes
saludando a sus células, diciendo célula tal presente, célula tal presente. Hola hermanito, ¿qué tal hermana? Los líderes saludando a los hermanos y los hermanos saludando a sus líderes también. Qué lindo, mi querido hermano. ¿Por qué te afanas? Cuando todo estaba bien, te afanabas. Ahora que todo está mal, te sigues afanando. ¿Qué te tiene que pasar para que el temor de Dios entre en nosotros? Hermano, por favor, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con todas nuestras ganas. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Mira, se está abriendo todo menos las iglesias. Y esto puede durar meses. Esto puede durar meses. Pero ¿quién te dice a ti que cuando pasen los meses vamos a volver al templo? ¿Quién sabe? Tal vez el plan de Dios no es que volvamos al templo, sino que seamos llevados y se desate la ira del Cordero ante un mundo que aunque es sacudido, pero no quiere arrepentirse, no quiere buscar de Dios. Ante un mundo que prefiere cubrirse la boca, que prefiere aislarse de la gente, que prefiere comprar medicina, hasta papel higiénico, pero lo que es gratis, lo normal, que es levantar la cabeza al cielo y buscar de Dios, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién sabe? Ni siquiera lleguemos al templo. Tratemos bien a Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Si esto es congregar, no llegues tarde. Si esto es congregar, congrega desde temprano. Si esto se ha vuelto a congregar en este tiempo, entonces, hermano, no dejes de congregar. Y anima, predica, comparte la palabra. Te animo en el nombre de Jesús.